Hola, ¿cómo están? Bueno, ya estamos en otra entrevista acá en El Mostrador. En esta oportunidad, por supuesto, que vamos a comentar lo que fue el desempeño de la candidata y los candidatos presidenciales en el primer debate televisivo. Y para eso estoy con un experto en la materia, Cristian Leporati, director de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Cristian? Gracias por la conexión. Bien, muy bien, gracias. Un gusto. Bueno, Cristian, partamos rápidamente. La idea es que podamos comentar un poquito de cómo se desenvolvieron ayer en este primer debate televisivo, un debate con un formato bastante novedoso, donde se dio más espacio para las interpelaciones, hubo más protagonismo de los candidatos que de los periodistas. Y quedó bastante claro que hoy día en este tipo de espacios está primando más lo político por sobre lo programático o incluso lo emocional por sobre abordar ya de lleno lo que son las propuestas en términos de políticas públicas. Se echaron de menos varios temas, eso fue lo que se ha comentado hoy día en la mañana también, pero ahí va mi primera pregunta. ¿Es tan importante hoy día abordar más allá de los temas coyunturales que están en el debate público? ¿Es importante abordarlo todo en este tipo de formato hoy día? ¿O ya derechamente hoy día debiésemos asumir, sincerarnos de que estos espacios son para eso? Mira, en realidad, a ver, los debates son bien interesantes los últimos años porque en el fondo los debates son híbridos. ¿En qué sentido? El debate tú lo ves en la televisión, efectivamente, pero muchas veces más importante que lo que está pasando en el mismo evento en la televisión es lo que en paralelo, y por eso que es híbrido, están comentando las redes sociales y cómo también los equipos de campaña de cada candidato y candidata están apoyando los comentarios, los van envasando y los van viralizando en distintas plataformas y como eso algunos líderes de opinión, no políticos, que es importante, y también políticos, van esto discutiéndolo. ¿Ah? Entonces lo que te quiero decir en definitiva, que los escenarios que se juegan los candidatos hoy en día son dos. Uno es el mundo digital, el mundo paralelo, y otro es el mundo, entre comillas, real, son todos reales, que está ocurriendo en el mismo evento junto con los periodistas y los otros opositores. Y en ese sentido, claramente, y apuntando a tu pregunta directamente y respondiéndola, los debates son esencialmente eventos emocionales, donde prima más bien la emoción que la razón, y por lo tanto lo que está midiendo la opinión pública es eso y no lo otro. Y por lo mismo también se entiende que elementos programáticos de gobierno no son tan relevantes probablemente en esto, sino más bien cómo se manejan los candidatos en términos de liderazgo, de habilidades comunicacionales, de empatía respecto con los periodistas y respecto también a los contendientes. Y eso es lo que finalmente va midiendo la opinión pública en forma intuitiva. Hay que decirlo, el año 2014 en Estados Unidos se hizo un estudio sobre 4 debates presidenciales, que mucho tiempo en el tiempo, y se demostró efectivamente que más o menos en ese estudio que se hizo, que fue importante, solo un 3,3%, un 3,5% cambió de opinión respecto del el candidato que tenía primero y después de escuchar el debate. Por lo mismo, también queda claro que es para firmar básicamente opiniones y nada más que eso. Yo sí me atrevería a decir que el debate que hubo por las primarias legales, ahí fue un poquito distinto, ¿ah? Y no se puede comparar con el debate de anoche, ¿ah? Porque fue un debate para ver quién pasaba finalmente a las finales, entre comillas, y ya a la elección directamente, y ahí sí fue muy importante el accionar de Boric frente, por Sí. ejemplo, a Jadwe, o también en el caso de Sichel, cómo dejó fuera o dejó muy a la vista que era una persona de otra época, Lavín. ¿Ah? Entonces, en verdad, eh, el debate presidencial también no puedes compararlo con un debate de primarias y otras cosas, son muy distintos. Aquí prima esencialmente la emoción y en eso se notó claramente. ¿Ah? Y ahí hay que decirlo también nuevamente, el desempeño probablemente de Kast fue muy impresionante frente a su oponente directo que era Sichel, un candidato confuso, poco claro, cuando preguntaba, Kast le contra preguntaba la misma pregunta que le hacía y lo descontrolaba. Y finalmente también yo diría que más ganó ayer finalmente fue Boric, porque Boric es el que puntea en la encuesta y por lo tanto era a quien había que retar, ¿ah? Era a quien había que exigirle, y en verdad ninguno de los oponentes él fue capaz de exigirlo, y por lo tanto me imagino que en las próximas mediciones que vengan la semana que viene
va a seguir en la punta Boric, porque en verdad el desempeño fue bien deficiente de Proboste, de Kast y de Sichel respecto, y de Artés también respecto a Boric. Oye, y bajo esta lógica que tú mencionas, donde está primando lo emocional por sobre lo político, programático, ¿cuáles fueron los errores entonces de Sebastián Sichel? Porque si uno analiza en detalle lo que fue su performance, fue una performance donde apeló nuevamente a la experiencia, a lo emocional, se victimizó, estuvo más bien contenido, se vio un intento de ajustarse a esta lógica donde se tiene que ver primero la persona antes que el candidato. ¿Qué fue lo que falló entonces ahí? ¿Por qué terminó tan disminuido? Mira, lo que no hay que olvidarse también de otra cosa importante. Este es un país presidencialista, ¿ya? Es un país en la cual las personas le asignan, por el formato que tiene político el país, le asignan mucha relevancia al liderazgo que tiene el presidente o presidenta, ¿ya? Eh, y en ese sentido es un país que siempre está buscando de alguna forma, yo lo he dicho por pucha, en el tiempo, siempre 1000 veces, es un país que busca un padre o una madre, un liderazgo fuerte, potente, protector, dominante muchas veces. Y en ese contexto es súper importante la gente cómo mide la capacidad de liderazgo y de un candidato, ¿ya? Y en ese contexto de liderazgo, ¿cómo se mide el liderazgo? Efectivamente, se mide en la claridad, se mide en la certeza, se mide en un lenguaje rápido, sencillo, amigable, empático, se mide en el no nerviosismo, se mide en el humor también, el uso del recurso humor, que es muy importante hoy en día, sobre todo por las redes sociales, porque después eso se envasa el humor del candidato y se lleva a otras plataformas y se mantiene la propuesta y se extiende. Y tú cuando ves eso respecto, por ejemplo, de Sichel, fue una persona que muchas veces se vio un poquito descontrolada, no controlando la situación y muy poco claro, y muy reiterativo, por ejemplo, en que venía un poco a cambiar la política, que no venía de la política, del mundo de la política, era distinto, era ajeno, cuando todos los que estaban presentes allí son todos políticos de carrera, llevan años, décadas, décadas en esto. Entonces, esos elementos, yo te diría, te van de cara a la audiencia, a la opinión pública, te van restando puntos porque te van dando te van dejando un poco en entredicho. Además que hay que pensar en el siguiente, el espejo con el cual se comparaba a Sichel no era ni Boric ni la Proboste, era básicamente Kast, que es el mismo conglomerado, digamos, de alguna forma ideológico. Y cuando tú veías a Kast ordenadito, con corbata, súper claro, no se salía nunca de su discurso, un discurso muy conservador, muy de derecha, pero es básicamente lo que espera ese tipo de electorado de un candidato o de un representante de sus ideas. Y tú lo comparabas con Sichel, efectivamente era un híbrido muy extraño, porque Claro. como que parecía como que era de derecha, porque lo decía, lo verbalizaba, pero también después lo que él relataba y proponía era más bien como de izquierda. Entonces, esas confusiones ideológicas de cara a la opinión pública le van restando puntos, le van restando de calidad de líder, finalmente, y lo debilita. Por lo mismo, es esperable que ya para el próximo debate que viene, en un mes más creo, en ese próximo debate vamos a ver probablemente a un Sichel mucho más preparado, más entrenado ya después de esta primera experiencia. Ahora también, siempre el primer golpe es el que vale, yo creo, es muy relevante porque te marca un poco la posición y hasta el día de ayer en la mañana o en la tarde de ayer, aquí habían dos líderes en las encuestas compitiendo por el balotaje, Sichel y Boric. A mí lo que sí me queda claro es que para el balotaje hoy en día sigue siendo claramente Boric uno, y no me queda claro quién viene después de Boric. Y eso es un problema que hubo ahí en cómo ellos se dialogaron, en un contexto además de formato que a mí me encantó. Yo creo que ahí compartimos el Ah, punto. Un sí. formato en el cual los periodistas se portaron súper bien, hicieron de intermediarios, nomás ponían algunos temas y después ahí seguían libremente los candidatos, con tiempo obviamente, entre ellos discutiendo. Lo encontré espectacular. Es muy interesante, es súper interesante, es un formato más americano, en la cual el protagonista no necesariamente es el periodista, sino que son lo que corresponde que sea, que son los candidatos. Y además que uno puede ver ahí a los candidatos salir de su zona de confort, ¿cierto? Como ya interactuar directamente. Oye, ya, para seguir avanzando, que nos queda poco tiempo, ¿qué te pareció el desempeño de Yasna Proboste? Ella logra capitalizar, por ejemplo, ser la única mujer del espacio, logra capitalizar sus años de experiencia en las diferentes instituciones públicas en las que ha estado. Ayer sí una cosa que se le reconoce es que manifestó posturas claras sobre temas importantes que no había mencionado antes, pero más allá de eso,
logra capitalizar su capital político, valga la redundancia, y el hecho de ser Mira, mujer, a o mí, no lo alcanza? yo creo que, mira, yo creo que a mucha gente le ha pasado, a mí, yo creo que Jasna Proboste es una persona muy talentosa, sin lugar a dudas, eh, y creo que partió muy bien. ¿Ah? Y cuando ella abre es siempre muy importante cómo tú abres un debate y cómo lo cierras como candidato, ¿ya? Y yo creo que ella partió muy bien, muy empoderada, con una claridad muy clara, explicando lo que ella siente de cómo debería ser el futuro de la política en Chile, su posición, con un buen discurso, súper fluida, hablando además, muy bien. Pero después de esa partida, que fue muy buena, a mí de verdad me dejó muy sorprendido, de verdad parecía una gobernante, empezó de alguna forma a ofuscarse. Ayer se empezó a ofuscar, se puso defendiendo posiciones, se vio muy molesta muchas veces frente a Sichel, frente a Kast, acusándolo directamente de un mentiroso empedernido. Eh, y yo creo que ahí un poco eso no es bueno en un debate político por una presidencial, porque lo que uno espera de un líder político en un país presidencialista todavía, espera control. ¿Ah? Y espera control particularmente cuando tú ves que viene un año que viene difícil porque hay que hacer el plebiscito de salida, hay que el país encauzarlo con un déficit económico importante y otras cosas más que van a venir en el camino. Entonces tú esperas que sea un líder tranquilo, capaz de mirar hacia adelante y no ofuscarse. Sí, yo creo que Jasna Proboste de verdad era la que se la jugaba en ese momento, porque finalmente ayer era la que estaba tercera en las encuestas y debía un poco ser más agresiva probablemente, poner los puntos más claros, lo que hizo inicialmente, como te digo, pero después ya entró en un proceso de enojo permanente, estaba enojada con todo el mundo. Y creo que eso no es bueno porque además te va enturbiando el discurso y en verdad, como lo dicen todas las encuestas de opinión pública, todas, ¿ah? Desde CADEM a Pulso Ciudadano, pasando por la CEP, ya la gente no quiere ver esa política de agresión permanente. ¿Ah? Claro. Que era un poco lo que siempre repetía como un mantra Sichel. ¿Ah? No discutamos, no discutamos, y pucha, también se la pasó peleando. A tu juicio, ¿qué debería hacer Gabriel Boric para mantenerse punteando en la encuesta en términos como de desenvolverse en el ámbito público? ¿A qué debería apostar Gabriel Boric para seguir liderando? Mira, históricamente los debates son importantes en la suma. ¿Ah? Un debate causa efectos aisladamente, cada debate, pero también los debates son importantes cuando son varios en un periodo de tiempo, porque son como una campaña de publicidad. ¿Ah? Te van generando un mensaje, un relato en el tiempo. Y eso acompañado de las campañas de la propaganda de que va a empezar en algún momento va a salir en los medios. Y en ese sentido, yo creo que lo que tiene que hacer Boric seguir siendo lo que es, simplemente. ¿Ah? No hacer grandes cambios en su carácter, en su temperamento. Él es muy hábil, en verdad tiene muchas habilidades comunicacionales, yo siempre lo he dicho. Boric es sorprendentemente hábil en comunicar. Y probablemente lo que viene ahora en sus procesos de debate, los siguientes, es un Boric que debe estar mucho más preparado en términos de programa. Yo pienso que este fue un primer debate, el que viene va a ser ya más, creo que los periodistas van a apuntar bastante más al tema del cambio climático, van a apuntar más al tema económico, al tema de migrantes, que ayer no se tocó eso. Y no está mal, porque era una primera introducción, pero yo creo que lo que él debe hacer es mantener su temperamento, su forma de operar comunicacionalmente, que es muy buena, y a eso ir agregándole contenido que es su programa de gobierno y también con quién pretende gobernar, porque creo que le van a dar duro por ese lado. O sea, lo que va a hacer Sichel en el próximo debate probablemente es decir, bueno, ¿quién va a ser tu ministro de Interior? ¿Ah? ¿Quién va a ser tu ministro de Hacienda? ¿Ah? Un poco, ¿quién te va a respaldar en este cambio que tú estás prometiendo de un nuevo país con gente más joven gobernando y con una mirada distinta? Hay que bajar eso. ¿Ah? Y eso es el programa político. Yo creo que ahí está. ¿Ah? En lo comunicacional, mantenerse como está, lo hace muy bien, de verdad, es muy destacable, y empezar a apoyar con un programa y rostros que van a sacar adelante esa tarea. Claro. Ahora, perdona, y Dime. siempre con un relato entretenido, yo creo que eso es súper importante, porque ahora viene la campaña política, viene la publicidad, la propaganda, la comunicación política, y de eso es esperable que todos los candidatos hagan propuestas interesantes y no la típica candidato con la corbata amarilla, el terno, la bandera de Chile, no, o sea, ojalá que tengamos algo que a la gente la sorprenda y que rejuvenezca un poco el discurso político, que es muy pacato. Claro. Oye, ya para terminar, hagamos mención de lo que fue el desempeño de Eduardo Artés, que claramente, bueno, él le habló a su público, a esta izquierda no institucionalizada,
¿Crees que se mantiene igual? ¿Se movió un poco la brecha de donde está posicionado? ¿Cómo lo viste? Mira, Eduardo Arte es un personaje interesante. Mira, yo me acuerdo mucho de la Gladys Marín. O sea, son personas que tienen como una línea. Uno puede estar de acuerdo con ellos o no, pero sí tienen la virtud de la persistencia en el tiempo. Y creo que Arte es interesante básicamente porque es una persona que te pone temas en los debates, no tiene tiene libertad absoluta, porque él sabe que no va a ser presidente de la República. Entonces va poniendo temas en la agenda del debate que es interesante. Yo creo que Arte de alguna forma representa una parte importante también de las personas en el país que tienen una mirada tradicional de la política de izquierda. Él representa la política izquierda tradicional, él representa un poco la mirada de los 60, los 70 de la izquierda chilena, que no es mala, súper respetable, pero que también claramente en los tiempos actuales no tiene ninguna posibilidad de estar en el poder político. Pero sí es importante que esté presente en un debate porque representa una mirada y, como te digo, va poniendo temas. Yo creo que Arte igual es un personaje uno lo puede ver un poco como medio novelesco, ¿ah? De repente, pero dentro de la política, pero tiene su aporte y es respetable. Yo lo respeto, al menos. Oye, y en esa lógica, José Antonio Cast, ¿crees que va a lograr absorber un poco más los votantes de derecha de Sichel o no? Sí, ¿Cómo lo ves? absolutamente. Yo creo que eso es súper relevante. Si sigue Cast con esa certeza discursiva, con esa habilidad comunicacional que efectivamente tiene, y también hay que reconocerlo, un tipo talentoso en su forma, en su línea, el talento que tiene probablemente le va a robar muchos votos a a la confusión que tiene ideológica Sichel. ¿Ah? Está muy confundido Sichel, y claramente ayer quedó eso, no Sichel en particular, es el equipo político que está detrás de Sichel, se vio muy confuso el candidato, y creo que eso le va a sacar mucho partido, lo que es malo para el país en realidad, hay que decirlo, o sea, que la extrema derecha, porque es un poco la posición del candidato Kast, es la mirada más tradicional de la política chilena, de la primera mitad del siglo pasado y de ahí para atrás, es complejo porque estamos en un país distinto ya, ¿ah? Y esa mirada que siga creciendo, que está siguiendo la tendencia en muchos países del mundo, Europa, Brasil, con Bolsonaro, es delicado, ¿ah? Además que es Pero un es un tipo que te sector va a que robar vota, es un sector que vota, que va a votar. y va a votar, y va a ¿Sí? votar, y vota. ¿Ah? Ahora, el tema que hay que preguntarse ahí, siempre está el mito de los cientistas políticos, ¿ah? Y no de los comunicólogos, de los cientistas políticos que te dicen, bueno, es que lo que pasa es que la gente de derecha es muy racional, y si ven que Sichel va a ir perdiendo, van a votar porque el que va a ganar por su sector, y van a votar todos entonces por Kast. Esa típica racionalidad del voto de derecha. Yo no lo tengo tan claro. Yo creo que la gente de derecha en general, habría que ver las encuestas, pero creo que no están tan convencidos de Sichel. Y creo que ayer quedaron un poquito menos convencidos. Y sí claramente Kass, con su discurso muy de la UDI, puede robar muchos votos y puede incluso, imagínate si deja fuera a Sichel. Sería muy interesante, sería otro golpe similar a las primarias. Sí, ahí se puede abrir un escenario interesante, así que Cristian, espero que podamos seguir conversando más adelante. Quedan 2 meses bastante intensos en términos electorales, de campaña, de desempeño político, así que espero que nos podamos encontrar en otra oportunidad y muchas gracias por estos minutos de análisis de lo que fue el primer debate. No, gracias. Gracias a usted, que tenga un excelente día. Que estén muy Chao. bien, chao, chao.